Imagina que estás a 6.000 metros de altura. El aire es tan fino que cada respiración te quema por dentro. Tus piernas pesan, tu cabeza late y el mundo se vuelve silencioso. Demasiado silencioso. Estás completamente solo en las montañas del Himalaya. O al menos, eso crees. Hasta que lo escuchas. Un crujido y te detienes a observar. No es hielo rompiéndose, no es el viento. Es un sonido rítmico, pesado y deliberado. Un paso, y luego otro, y otro, y otro. Algo está caminando ahí fuera, algo que se mueve erguido, pero que no es humano. Porque aquí, en las alturas más inhóspitas de la Tierra, donde la vida apenas puede sobrevivir, hay historias que llevan siglos repitiéndose. Historias de una presencia, de una criatura, un ser gigantesco cubierto de pelo, capaz de desaparecer sin dejar rastro, pero que observa, siempre observa. Los Sherpas no lo llaman mito, lo llaman respeto, miedo, Yeti. Durante décadas, exploradores, alpinistas y científicos han afirmado haber visto sus huellas, escuchado sus pasos e incluso encontrado pruebas que nadie ha podido explicar. Lo peor es que parece que esto no es solo una leyenda de montaña, porque en los años 50, en plena Guerra Fría, el propio gobierno de los Estados Unidos redactó protocolos oficiales sobre cómo actuar en caso de encontrarse con un Yeti. ¿Por qué harían algo así? ¿Qué sabían que nosotros no? Después de décadas de expediciones, teorías y engaños, la ciencia moderna decidió intervenir. Se analizaron restos, se extrajo ADN y los resultados no confirmaron un monstruo, confirmaron algo peor, algo real y que sigue ahí fuera. Ponte cómodo, porque vamos a descubrirlo. Para entender al Yeti, primero tenemos que olvidar todo lo que creemos saber. Porque el abominable hombre de las nieves nunca debió existir. Nació de un error. En 1921, durante una expedición británica al Monte Everest, un periodista malinterpretó una expresión local. Lo que los Sherpas dijeron no significaba abominable, sino algo mucho más complejo, algo más cercano a ser salvaje o incluso a lo que habita en las montañas. Desde entonces, el mundo occidental creó un monstruo, pero en el Himalaya la historia es otra. Los locales no lo llaman Yeti, lo llaman Mete o Kanami, el hombre de las nieves. En el folclore tibetano, el Yeti no es un animal ni una bestia, es un guardián. Una entidad que protege lugares sagrados, zonas prohibidas y territorios donde el ser humano no debería entrar. Y cuanto más profundizas en estas creencias, más inquietante se vuelve todo. En antiguos monasterios repartidos por el Himalaya se han conservado durante siglos objetos que desafían cualquier explicación lógica. Reliquias, restos y pruebas que nadie ha conseguido desacreditar del todo. En el monasterio de Pangboche, por ejemplo, los monjes custodiaban algo imposible. Una mano, seca, oscura y humana, aunque no del todo. Según ellos, pertenecía al Yeti. Durante años, exploradores y científicos intentaron estudiarla. Algunos afirmaron que era falsa y otros simplemente no pudieron explicarla. Nada es concluyente, pero nada puede descartarse por completo. Y entonces aparece la parte más perturbadora de todas, los Sherpas, los verdaderos maestros de la montaña. Personas que han vivido generaciones enteras en estas altitudes, que conocen cada grieta, cada sonido y cada cambio en el viento. Ellos no dudan ni especulan, ellos saben. Y sin embargo, hay algo que no hacen. En ciertas zonas del Himalaya se niegan a pronunciar su nombre, ni siquiera en voz baja, ni siquiera entre ellos, porque para ellos el Yeti no es un descubrimiento, no es una criatura que quieras encontrar, es una advertencia, porque verlo no significa que hayas encontrado algo, significa que algo te ha encontrado a ti. Y en su cultura eso puede significar una cosa, que ya es demasiado tarde. 1951. Una fecha que cambió para siempre la historia del Yeti. El protagonista no era un aventurero cualquiera, era Eric Simpson, uno de los exploradores más respetados de su tiempo. Un hombre conocido por su rigor, su experiencia y por no exagerar jamás. Durante una expedición en el Himalaya, cerca del Monte Everest, Simpson se detiene, mira al suelo y lo que ve no debería estar ahí. Una huella, perfectamente marcada en la nieve. La fotografía que tomó daría la vuelta al mundo. Una pisada de más de 33 centímetros, definida, clara y con unos detalles imposibles de ignorar. Pero hay algo aún más inquietante, el dedo.
un dedo gordo separado casi oponible, que no encajaba con ningún animal conocido de la región, por lo que no podía ser ni un oso ni un lobo. Y en esas condiciones extremas, donde cada paso cuesta la vida, tampoco podía ser una simple ilusión provocada por la hipoxia. Aquella imagen no solo impactó a la comunidad científica, sino que encendió una obsesión global. A partir de ese momento, el mundo entero quiso encontrar al Yeti. Millonarios, exploradores, gobiernos, todos miraron hacia las montañas. Uno de los nombres clave fue Tom Slick, un magnate estadounidense que financió múltiples expediciones en secreto. Él no solo envió científicos, también envió a espías y equipos entrenados, personas cuya misión no era solo encontrar, sino capturar pruebas definitivas. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanto secretismo? Y entonces entra en escena una figura histórica, Edmund Hillary, el hombre que junto a Tenzing Norgay fue el primero en alcanzar la cima del Everest. Si alguien podía encontrar al Yeti, tenía que ser él. Hillary organizó una expedición oficial con el objetivo de resolver el misterio de una vez por todas. Durante meses, su equipo recorrió zonas remotas, habló con locales, examinó huellas y supuestas reliquias. Pero cuando regresó, su conclusión fue clara: el Yeti no existe. Todo era un mito, un error, una mezcla de malas interpretaciones y animales mal identificados. Caso cerrado. O eso parecía, porque años después comenzaron a salir a la luz documentos desclasificados, informes que sugerían algo completamente distinto. Según estos archivos, la expedición de Hillary podría no haber sido lo que decía ser. Podría haber sido una fachada, una misión encubierta en plena Guerra Fría, un pretexto para vigilar movimientos en las fronteras chinas en una de las zonas más estratégicas del planeta. Y aquí es donde todo se rompe, porque si la expedición no buscaba realmente al Yeti, ¿por qué afirmar con tanta contundencia que no existía? ¿Por qué cerrar el caso tan rápido? Algunos creen que Hillary dijo la verdad, pero otros creen algo mucho más inquietante, que sí encontró algo y que no lo podía explicar, y que por lo tanto no debía hacerse público, y que por encima de todo debía ser silenciado. Porque hay descubrimientos que cambian la historia, y otros que es mejor enterrar para siempre. Ahora vamos a dejar a un lado las leyendas y vamos a entrar en terreno peligroso, la ciencia. Durante décadas, el Yeti fue territorio de historias, fotografías borrosas y testimonios imposibles de verificar, hasta que llegó el ADN. En 2014, el profesor Brian Sykes decidió hacer algo que nadie había logrado con rigor: analizar muestras reales. Estas muestras incluían pelo, fragmentos recogidos en expediciones y restos que supuestamente pertenecían al Yeti. El objetivo era simple: confirmar de una vez por todas si todo era un engaño o algo más. Cuando los resultados llegaron, la comunidad científica se quedó en silencio, porque el ADN no coincidía con ningún oso actual conocido, no era una especie catalogada, coincidía con algo antiguo, muy antiguo, un ancestro del oso polar que vivió hace unos 40.000 años en plena era glaciar, un depredador que en teoría ya no debería existir. Y entonces la pregunta dejó de ser ¿existe el Yeti?, para convertirse en algo mucho más inquietante. ¿Qué es realmente? ¿Estamos hablando de un fósil viviente? ¿Una especie que sobrevivió oculta, evolucionando en silencio en las zonas más inaccesibles del planeta? ¿O algo aún más extremo? Porque algunos científicos han planteado otra posibilidad: que el Yeti no era un oso, sino un homínido, una rama perdida de nuestra propia evolución. Y aquí aparece un nombre: Gigantopithecus, un simio colosal de hasta 3 metros de altura, extinto, al menos oficialmente, pero con un problema: nunca se encontró su esqueleto completo, nunca se supo exactamente cómo caminaba, y ni si podía adaptarse a algunos entornos extremos. ¿Y si no se extinguió? ¿Y si simplemente desapareció de nuestro radar? Pero aquí es donde tenemos que trazar una línea clara. La mayoría de los avistamientos del Yeti tienen explicación: errores, sombras, osos erguidos, el cerebro humano intentando dar sentido a lo desconocido en condiciones extremas. Eso es lo racional, pero hay un pequeño porcentaje, un 5% de casos que no encajan en absoluto. Testimonios de alpinistas profesionales, personas entrenadas, gente que ha pasado media vida en la montaña, que saben perfectamente distinguir entre un animal y otra cosa. Y todos coinciden en algo: no describen solo una criatura, describen comportamiento, inteligencia y estrategia. Porque hablan de algo que no huye, sino de algo que observa desde la distancia,
que rodea, que estudia y que espera, como si entendiera, como si cazara, no por instinto, sino por decisión. Y en ese punto la pregunta ya no es si el Yeti existe o no. La pregunta es que si está ahí fuera, ¿nos considera presa? Y después de todo esto, vamos a concluir nuestra aventura por las nieves, porque quizás hemos estado haciendo la pregunta equivocada todo este tiempo. Quizás el Yeti no es un monstruo de carne y hueso en el sentido que esperamos. Quizás no es solo un animal, ni un error, ni una especie desconocida. Quizás es algo más profundo. La forma en la que la montaña nos habla, la forma en la que el Himalaya nos recuerda lo que realmente somos, pequeños, vulnerables e intrusos, en un mundo que no nos pertenece. Porque en un lugar como el Himalaya, donde cada paso puede ser el último, y donde la naturaleza no perdona errores, no necesitas monstruos para sentir miedo. Y sin embargo, las historias siguen ahí. Las huellas, los testimonios, las advertencias, y aquel detalle que casi nadie menciona, pero que lo cambia todo. Que en 1959, en pleno auge de las expediciones, el gobierno de Estados Unidos redactó un protocolo oficial para encuentros con el Yeti. Fue una frase, una sola instrucción que destaca por encima de todas: no dispares. ¿Por qué? ¿Qué tipo de criatura requiere esa advertencia? ¿Una que no debe ser provocada? ¿O una que no puede ser detenida? El Himalaya sigue siendo inmenso e inhóspito, lleno de zonas donde el ser humano jamás ha puesto un pie. Y mientras esos huecos existan en el mapa, la posibilidad también existe. La posibilidad de que algo siga ahí arriba moviéndose en silencio y observando desde la distancia, esperándonos. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que es un animal aún por descubrir? ¿Un superviviente de otra era? ¿O una leyenda necesaria para recordarnos que no estamos en la cima de la cadena alimenticia? Déjalo en comentarios, porque quién sabe, tal vez la respuesta no esté en los libros ni en los laboratorios, sino ahí fuera, en algún lugar del hielo, mirándonos sin que lo sepamos.